Cariñosos saludos para todos que se han conectado en esta noche y yo también añado mi agradecimiento a cada uno por su interés en escuchar la palabra de Dios. El tema que tenemos por delante es ver algunos de los salmos mesiánicos y cuando llegamos a una lista de estos salmos, son varios obviamente, como unos 16, pero lo que nosotros vamos a ver en estos días son varios que tienen que ver con la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a tratar de llevar este orden y por lo tanto el día de hoy nos toca el Salmo número 40. Este Salmo es el Salmo que nos va a indicar algo acerca de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando llegamos al Salmo, este Salmo como en varios, tenemos esta dificultad de que hay varios versículos en el Salmo que muy obviamente no tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo. Esto sería, por ejemplo, el caso cuando el salmista confesaría pecado. Esto obviamente no es de nuestro Señor. Él es impecable. Pero Él es más que impecable. Porque la palabra impecable no más quiere decir sin pecado. Pero en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, queremos decir enfáticamente, Él no pudo pecar, Él no puede pecar. Entonces, cuando el salmista va a mencionar tal cosa, esto no tiene que ver con el Señor. También cuando tenemos en un salmo peticiones imprecatorias, esto no sería tampoco de nuestro Señor. El hecho de querer pedir la venganza divina sobre un enemigo. El Señor no hace tal cosa. Bien, habiendo dicho esto, vamos a notar de que en esta sección o en este salmo hay una sección que sí tiene que ver específicamente con nuestro Señor Jesucristo. Ahora voy a dar lectura al salmo completo, pero le voy a decir de una vez de que tomé en mi Biblia una pluma roja. Yo sé que hay hermanos que no rayan sus Biblias y dicen que uno no debe de rayar su Biblia. Bueno, yo sí rayo mi Biblia. Entonces, cuando llego a este salmo, los versículos 6 al 10 es subrayado en rojo, porque esto habla de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, un siguiente problema será de que en parte habla del salmista y en un cumplimiento mayor habla de Cristo. Bueno, el contexto nos va a ayudar con esto. Pero cuando llegamos a estos versículos, creo que vamos a ver claramente que es de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir que los versículos 1 al 5 tienen un significado para el salmista, que es David. Y los versículos 11 al 17 van también a tener algo que ver con el salmista, David. Y los versículos 6 al 10 es la sección que tiene que ver con el Mesías. Por lo tanto, un salmo mesiánico. Ahora entonces voy a dar lectura al salmo sabiendo ya de que hay una distinción de secciones. Dice así: al músico principal, Salmo de David. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová.
Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios, esperando su bendición. Bien, de nuevo llegamos a este salmo y al ver lo que el salmista ha escrito, mientras es cierto de que hay algo que tiene que ver con él en la primera parte, debemos tal vez ver el salmo de esta forma. En los versículos 1 al 5 tenemos lo que es una celebración o acción de gracias. Y cuando llegamos a los versículos 6 al 10 tenemos la devoción del Mesías. Y en los versículos 11 al 17, la oración para preservación. Esto a grandes rasgos nos va a ayudar a ver lo que el Salmo nos va a indicar. Ahora, no es mi propósito ir a las otras secciones porque el deseo es de hablar de la forma en que el Salmo habla de Cristo en forma mesiánica, y por lo tanto vamos a ver mayormente esta sección de los versículos 6 al 10. Pero una cosa antes de llegar a esta sección. Cuando llegamos a los primeros 3 versículos, vamos a ver de que hay 4 pasos que toma Dios en cuanto a nosotros que ya podemos tener esta celebración. Es que el salmista, él habla de esperar pacientemente. Los eruditos de la Biblia me dicen que en sí es una sola palabra. Dice que esperó en esperanza o pacientemente estaba esperando. Pero cuando llegamos a su esperanza,
vamos a ver que el Señor le contestó en esta forma de 4 aspectos. Número 1, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Y número 2, puso mis pies sobre peña. Y número 3, enderezó mis pasos. Y número 4, puso luego en mi boca cántico nuevo. Esto ha sido la experiencia de cada creyente. El hoyo o el pozo de la desesperación, esta es la muerte espiritual. Y cuando dice que me sacó del pozo, esto puede hablar de resurrección o en nuestro caso, habla de una vida nueva. Entonces, tenemos estas cosas que nos hizo el Señor, pero entonces puso mis pies sobre peña. La idea es de que como el profeta andaba en el lodo cenagoso, y si alguien no le hubiera sacado, hubiera muerto allí. Igual nosotros, en el lodo cenagoso del pecado, si alguien no nos saca de ahí, allí vamos a morir. Pero Él no solamente nos sacó del pozo, Él entonces puso nuestros pies sobre peña. Oh, la grandeza y la tranquilidad de estar sobre base firme. La peña, que es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros ahora, con nuestros pies sobre peña, podemos estar estables en esta vida nueva que nos dio. Y por lo tanto, vamos a ver de que dice, puso un cántico nuevo en mi boca. Pues yo le voy a confesar una cosa. Esta noche cuando el estimado hermano Alex estaba dando los anuncios acerca de pedir un lugar nuevo para la comodidad de la gente, yo casi pensé cuánto quisiera yo nomás estar en la incomodidad de su casa un viernes en la noche para cantar con los hermanos. Cántico nuevo. Oh, el gozo de reunirnos con hermanos y poder cantar acerca de las grandezas de nuestro Señor. Entonces, estas 4 cosas son la experiencia del creyente. Lo que sí brinqué fue enderezó mis pasos. ¿Será que hay un creyente posiblemente conectado en esta noche y usted en sus pasos no ha sido tan estable últimamente? En sus pasos usted ha estado desviándose del camino. Enderezó mis pasos no solamente habla del paso que voy a tomar, habla del camino en que voy a andar. Y el Señor enderezó mis pasos. Él me dio un camino donde andar. Y Él espera que yo ande en este camino. Y por lo tanto, el Señor también me dio un yugo. El yugo que es fácil, ligera la carga del Señor, conforme al Evangelio de Mateo, capítulo 11, al versículo 29. Cuando nosotros andamos con Él, entonces este es el camino de nuestros pasos. Pero bien, estos son los primeros 3 versículos de los cuales no iba a decir nada. Cuando llegamos entonces a esta sección, vamos a notar ahora varios detalles. Hermanos, estoy maravillado en lo poco que estoy aprendiendo de estos salmos mesiánicos, cuando habla aquí en pocos renglones tantas grandes verdades. Va a ser necesario de que usted medite estas palabras para que en su mente vaya de una escritura a otra escritura a ver lo que el Espíritu Santo le puede traer a la memoria, cosas que usted ya sabe en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Viendo entonces la devoción del Mesías, vamos a notar, quiero decir de nuevo, que este salmo nos va a hablar acerca de la encarnación. Ahora, un detalle acerca de salmos.
Cuando llegamos al libro de los Salmos, vamos a ver de que muchas veces aquí lo que tenemos son los sentimientos de nuestro Señor Jesucristo. Lo mencioné en otra ocasión, lo repito ahora, porque yo sé que para nosotros en español la tercera es la vencida y nosotros no vamos a recordar hasta que por lo menos 3 veces lo hayamos escuchado. Así que por segunda vez le voy a decir aquí de que llegamos a los Salmos y aquí tenemos los sentimientos de nuestro Jesucristo. En la ley, en el Pentateuco, tenemos las sombras de nuestro Señor Jesucristo. Bien, nomás vamos a dejarlo ahí. Regresamos entonces aquí a esta sección. En forma sencilla, quiero ver los versículos así el día de hoy. En el número 6, versículo número 6, vamos a notar obviamente el sacrificio, o más bien los sacrificios. Y hay una mención de por lo menos 4 diferentes sacrificios que vamos a notar en detalle. Si bien en el versículo 6 tenemos los sacrificios, en el versículo 7 tenemos el señalado. El señalado es el Hijo mismo. Él es el que está diciendo, entonces dije. Él es el señalado. En el versículo número 8 vamos a notar la satisfacción, porque Él va a hablar de lo que le agrada. Él va a hablar de lo que está en su corazón. La satisfacción. En el versículo número 9 vamos a ver el saber de Jehová. Dice Jehová, tú lo sabes. El saber de Jehová. Y en el versículo número 7 vamos a ver el secreto no guardado. O sea, él no lo guardó como secreto, sino que lo expresó en forma de enseñanza o de predicación. Creo, hermanos, que esto va a ser suficiente para ayudarnos el día de hoy a aprender de esta palabra, de este salmo, algo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, llegamos a la primera parte del versículo 6 y aquí hay algo muy extraño. Una declaración que uno dice, ¿cómo es posible esto? Él dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Y después en el versículo va a decir, holocausto y expiación no has demandado. ¿Cómo está eso? ¿No era de que Dios había hecho el arreglo de las leyes de sacrificios y ofrendas? ¿No era que Dios mismo, Él había presentado al pueblo de Israel este culto en que ellos iban a dar estos sacrificios? Y de hecho, vamos a entonces decir que sí, es cierto. Los sacrificios, de hecho, ¿cuáles son? Aquí él va a nombrar 4 diferentes. Cuando llegamos al libro de Levítico, los capítulos 1 al 7, vamos a ver de que hay 5 diferentes tal vez. El que no se va a mencionar aquí tanto es la ofrenda por la culpa, pero tal vez, o el sacrificio por la culpa, pero eso se incluiría en forma general aquí con la ofrenda por el pecado. Pero bueno, vamos a ver de que en primer lugar la palabra sacrificio, esta palabra se usa para hablar de la ofrenda de paz. De hecho, muchas veces esto también pudiera ofrecerse sin sangre, aunque la que sigue vamos a ver más en esta forma. Pero la ofrenda de paz era para acciones de gracias, de que yo quería agradecer al Señor por algo y vengo con esta ofrenda. Esta ofrenda también era por un voto. Si yo quisiera hacer un voto al Señor, entonces esta es la ofrenda que voy a traer. Eso también es una ofrenda voluntaria. ¿Quién participaría de esta ofrenda de paz, el sacrificio?
Número 1, el altar participaría en esta ofrenda. Obviamente, parte va sobre el altar. Número 2, el ofrendante va a participar en esta ofrenda. Los sacerdotes van a participar en esta ofrenda y los invitados van a participar en esta ofrenda. Pero no solamente el sacrificio que es la ofrenda de paz, aquí dice sacrificio y ofrenda. Esta palabra es la oblación, o sea, una ofrenda al altar del fruto de la tierra. El fruto de la tierra. Una ofrenda de trigo, una ofrenda de cebada. Esa forma de ofrenda que se va a ofrendar. Después dice holocausto. El holocausto es el sacrificio donde todo iba sobre el altar para Dios excepto la piel del animal. Pero todo lo demás sobre el altar. Y cuando llegamos a este sacrificio, vamos a notar de que el holocausto es también una ofrenda de olor grato, igual que la ofrenda de paz, igual que la oblación, son ofrendas de olor grato. Esto es algo que Dios quiere, le agrada, en el sentido de querer la ofrenda. Pero cuando llegamos aquí vamos a notar de que también dice expiación. Esto sería la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa no eran de olor grato a Dios porque tenían que ver con el pecado. Pero esta ofrenda por el pecado sencillamente era el derramamiento de sangre por el tema de pecado. Bien, pero aquí tenemos entonces este dicho: si Dios estableció el régimen de ofrendas, ¿por qué dice no te agrada? No es nomás forma poética de hablar, sino de que en verdad el agrado de Dios no fue tanto estos sacrificios. ¿Por qué hizo entonces Dios el hecho de que ofrendaran tanto, de que sacrificaran tantos animales? Dios, Él hizo los sacrificios para que le fuera posible soportar un pueblo pecaminoso. Dios no puede aguantar el pecado, soportar el pecado. Y el pueblo pecó tanto, pero cuando hicieron ofrendas y sacrificios, entonces Dios pudo caminar con ellos. Pero lo que Dios hubiera deseado más es una vida devota a Él, sin la necesidad de sacrificios y ofrendas. Por eso dice aquí, no te agrada. No es que Dios lo quiso, que quiso tanto derramamiento de sangre, pero era necesario para que el pueblo tuviera entonces una marca por la sangre del trato del pecado. Pero bien, no solamente tenemos el hecho de lo que es el sacrificio, el agrado a Dios. Quiero hablar por un momento acerca de esta expresión, has abierto mis oídos. Debo haber mencionado, hermanos, de que hablando los salmos acerca de los sentimientos de Cristo, ni en un salmo mismo necesariamente tenemos la cronología de los hechos, sino que una expresión de sentimiento y otra expresión de un sentimiento. Esto al ver lo que el salmista está diciendo. Ahora, antes de ir al versículo 7, quiero terminar hablando de esta expresión en medio del versículo, que en sí es el corazón del versículo y por lo tanto está hablando de algo muy importante en el versículo. Y la expresión es esta: has abierto mis
oídos. Entonces, uno se pregunta, ¿de qué está hablando? ¿Está hablando de que tenía sus oídos tapados? ¿Está hablando de que tenía una sordera? ¿Está hablando de que había un problema en el oído? No. Cuando él dice, has abierto mis oídos, tenemos una ilustración de aquello en Éxodo capítulo 21. En Éxodo 21 estamos hablando acerca del siervo hebreo. Y aquí tenemos el siervo hebreo de que por alguna razón él fue comprado, ya es un esclavo, ya es un siervo de otro, pero llega entonces el tiempo, ha servido su tiempo y él llega a contar los días en el calendario. Y llega el momento cuando el amo ya debe soltarlo libre. Durante estos años, él consiguió una esposa y posiblemente ya tuvo hijos. Si eran 6 años que estaba ahí trabajando, tal vez ya tuvo 5 hijos. Ya es el 7º año, tal vez tuvo 6 hijos. O si tuvo la bendición de gemelos, ya tal vez eran 8 hijos o 9 hijos, quién sabe. Pero ahí está este hombre y llega el momento de la libertad. Va a salir libre y el patrón ya tiene un paquete de bienes listo para darle, porque el Señor dijo que no le va a dejar salir con las manos vacías. Y entonces él este día pasa por el lugarcito, la casita donde ha vivido en este tiempo. Y él se despide de su esposa. Y él le dice a sus hijos que es tiempo de que él se vaya. Y pasa por la casa grande de su patrón. Y llega a la puerta de la hacienda. Y cuando está en la puerta, da la vuelta. Y mira atrás. Y ve que ahí está su esposa. Ahí están sus hijos. Ve la puerta de la casa y ahí está el patrón. Este hombre que por años le había dado este trabajo en servicio. Y ahora, él mismo está pensando. Y cuando lo toma en cuenta, recuerda todo lo que, el bien que le había hecho este patrón, este amo. Se acuerda de la vida familiar. Y él dice de esta puerta, amo a mi Señor, a mi esposa, a mis hijos. No saldré libre. Y mientras esta declaración sale de la boca de este siervo hebreo, el amo sin palabras se aleja a su taller. Y en el taller abre un cajón. Y del cajón él va a tomar una lesna. Y él con la otra mano va a tomar un martillo, un marro, a veces en algunos lugares se llama un mazo. Y va a regresar donde está el esclavo, el siervo hebreo, en la puerta. Y no le tiene que preguntar, repite lo que dijiste, por favor. Sino de que él, habiendo escuchado claramente, amo a mi amo, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. En una mano tiene la lesna, en el otro mano tiene el martillo. Yo sugiero de que el siervo mismo toma su oreja y la pone sobre el poste. Y la lesna tiene una marca.
La marca puede ser una letra de la hacienda, puede ser iniciales del amo de esta hacienda, puede ser una figura. Pero lo que pasa es que pone la oreja contra el poste. Y entonces el amo pone la lesna. Y con el martillo hace. Y la lesna pasa por la oreja. Esto es lo que quiere decir la expresión, me has abierto oído. Esta marca queda ya. Hay una expresión semejante en la profecía de Isaías capítulo 50 versículo 4, cuando estamos en uno de los cantos del siervo, en la profecía de Isaías, uno de los 4 cantos del siervo, y ahí dice, despertará, mañana tras mañana despertará mi oído para que oiga como los sabios. Y enseguida, esto es el versículo número 4. Pero después, en este mismo canto, él dice en el versículo 5, Jehová el Señor me abrió el oído, y no fui rebelde, ni me volví atrás. Es una idea semejante de abrir el oído. El abrir el oído es la idea de que ya pertenezco para siempre a este amo. Le voy a servir para siempre, no saldré libre. En la profecía de Isaías es la idea de la obediencia completa a su amo. Pero dice, Jehová el Señor me abrió oído y no fui rebelde. Es posible que había algunos otros rebeldes. Imagínense si este siervo, unos años después, dice, no, ya ha sido mucho. Ya han sido 14 años, ya han sido 18 años, ya han sido 20 años. Ya en vez de tener 6 hijos, ahora tengo 20 hijos. No, ya es mucho. Ya no aguanto. Ahora sí me voy. Y en la rebeldía de su corazón, decide ya irse. Esta vez ni se despide de su esposa. Nomás va caminando, pasando la casita donde vivía, pasando la casa grande del amo. Y llega a la puerta, al portón, al poste. Y cuando llega al poste, él ve en el poste una marca. La marca de la lesna que atravesó su oreja. Puedo yo casi verle al siervo empezar a tentar su oreja y ver la marca ahí. Y cuando él ve la marca en el poste y siente la marca en su oreja, él dice, no puedo salir. Yo me dediqué a esto. Había algunos siervos tal vez rebeldes, porque la profecía de Isaías dice de Cristo, el Señor Jehová me abrió el oído y no fui rebelde. Tal vez había otros que sí fueron rebeldes. Y ahora la marca, me has abierto oído, porque yo quiero escuchar el mandato del Señor. Y yo quiero obedecer el mandato del Señor. Quiero decir alguna cosa, con mucho cuidado lo digo, pero el hecho de abrir el oído así, de esta forma, es la única marca en el cuerpo que Dios ha aprobado en toda la Biblia. Nosotros no tenemos por qué andar perforando nuestro cuerpo, porque el Señor no aprueba esto. Esta marca fue para indicar, yo pertenezco a este amo. La expresión, has abierto mis oídos. Y él estaba dispuesto a inclinarse, a escuchar los mandatos del Señor y hacer
la voluntad del Señor. Muy bien, hermanos, este es el versículo número 6. Vamos a avanzar al versículo número 7, porque aquí lo que tenemos es el señalado. Cuando llego al versículo 7 y dice, entonces dije. Entonces, o sea, ¿después de qué? Después de que escuchó la voz del Señor. Hermana, hermano, el Salmo número 40. Dios nos está permitiendo escuchar una conversación en el cielo. Difícilmente vamos a saber mucho de lo que se dice en el cielo. Pero aquí el Señor nos permite escuchar esta conversación. ¿Será que esta conversación va semejante a la conversación en Isaías capítulo 6? Cuando Dios mismo está diciendo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y el Señor Jesucristo mismo contesta diciendo, heme aquí, envíame a mí. Aquí está la palabra en el versículo 7, entonces dije. Sugiero de que esto es la respuesta del Hijo. No es que nomás está hablando, sino de que es la respuesta a lo que se le preguntó. Es la respuesta a la conversación anterior. La respuesta es, entonces dije. Y aquí es lo que él dijo. He aquí, vengo. Hermanos, esta es la expresión en este canto, en este salmo, que nos habla acerca de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. He aquí, vengo. Entonces, un detalle sencillo antes de seguir a ver esto de lo que de que él venía. El detalle sencillo es este. Cuando él dice, he aquí, vengo, esto va a hablar de su eternidad. Él estaba en el estado eternal y ahora él se va a meter en humanidad, en tiempo. Esto quiere decir que existía antes y ahora se va a encarnar. Seguramente se acuerdan de esta enseñanza de que hay 4 formas en que una persona puede entrar en el mundo. Número 1, por medio de la creación, y solamente una persona entró así, Adán. Número 2, construcción, y solamente una persona entró en el mundo así, y ella se llama Eva. Dios la construyó. Número 3, generación, y así entramos todos nosotros. El resto de la humanidad entró por generación. Fuimos engendrados. Pero número 4, encarnación. Y una sola persona entró en el mundo por encarnación, el Señor Jesucristo. Encarnación quiere decir de que tenía su existencia antes y ahora entra en el mundo. Por esto, encarnación. Cuando llegamos aquí, vamos a ver, él dice, he aquí, vengo. Encarnación. Él existía antes y ahora entra en el mundo. Pero al pensar en esta encarnación, seguramente en la mente de algunas hermanas y algunos hermanos, usted ya fue a 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Grande el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Esta es la encarnación. Pero esta manifestación de Dios en carne, o la maravilla de esto mismo, quiero notar con cuidado
unos detalles acerca de este hecho que él dice, he aquí vengo. ¿Cómo vino? Cuando llego al Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 31, entiendo de que él vino concebido por María. Dice el ángel a María, tú concebirás en tu vientre. Pero no solamente el hecho de la concepción de María. Con mucho cuidado, hermanos, quiero nomás subrayar las palabras que están en las Escrituras. En Mateo capítulo 1, versículo 20, dice lo que es engendrado del Espíritu Santo es. Así que la Biblia va a usar la palabra concebir para hablar de lo que pasó en María. Tú concebirás. Y la palabra engendrar es obra del Espíritu Santo. De nuevo, otro detalle. El Espíritu Santo le dijo a José lo que fue engendrado en María del Espíritu Santo es. Para que José no tuviera ninguna duda, ningún celo. Era de Dios lo que estaba pasando ahí. Pero en cuanto a María, dice, tú concebirás en tu vientre. María, esto va a ser un acto en ti y no te preocupes, esto es algo natural que va a pasar. Así que cuando Cristo aquí dice, he aquí, vengo. Estos son detalles que el Espíritu Santo nos enseña en cuanto a su venida. Pero no solamente su concepción. Quiero hablar por un momento acerca de la preservación por 9 meses, guardado en el vientre. Dice la palabra de Dios que fue cubierto con la sombra del Espíritu Santo. Lucas capítulo 1, versículo 35. Voy a usar unas palabras y espero que no me malentiendan. El vientre de María por 9 meses era un sagrario. Era un santuario. Era un templo santo. El vientre de María, digo. Yo sé que la religión popular no puede discernir entre esto, porque enseña que María era santa, o sea, sin pecado. Eso no es cierto. María en su propio canto dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Solamente pecadores necesitan un Salvador. Y María cantó, mi Salvador. Por lo tanto, reconocemos que ella también se consideraba pecadora. Pero el vientre de María era un santuario por 9 meses, porque dice, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y el poder del Altísimo estaría sobre ella. Muy bien, entonces dice aquí, he aquí vengo. Era una cosa segura, pero no solamente el hecho de su concepción y de su preservación. Vamos a llegar ahora a este momento cuando estamos en Gálatas capítulo 4, versículo 4 y dice, nacido de mujer. Esto es exactamente al momento preciso. El Señor, Él iba a nacer en este tiempo, en el cumplimiento del tiempo, dice Pablo a los Gálatas. Nació Cristo. Este cumplimiento del tiempo, Dios teniendo el calendario todo ahí arreglado. Y aquí
Yo sé que esta palabra está en el presente, como si fuera ya el momento del nacimiento de Cristo. He aquí, vengo. Y nacido de mujer. De nuevo el Espíritu Santo hace muy claro y Él guarda celosamente la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando dice nacido de mujer, eso quiere decir de que Él nació de una virgen. Ella siendo virgen también cuando Él nació. Entonces, nacido de mujer. No había intervención de un hombre en esa relación. Cristo nació de, he aquí vengo, encarnación, o sea que existía antes y viene ahora. No solamente esto, pero también el momento preciso en que iban a nacer. Pero no solamente nacido de mujer, dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, nacido bajo la ley. Y nacido bajo la ley no solamente quiere decir nacido en la etapa de la ley. Esto sí es cierto, de que Cristo nació cuando todavía era la dispensación de la ley. Pero nacido bajo la ley también quiere decir de que Él está dispuesto a sujetarse a la ley. Nacido bajo la ley. Y a los 8 días Él iba a ser circuncidado conforme a la ley. Y a los 40 días Él iba a ir al templo para la purificación de ella según la ley. Y cuando iban a ir a las fiestas anuales, Él iba según la ley. Nacido bajo la ley. Oh, la grandeza de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. De Él dice, he aquí vengo. En el corazón de Él estamos escuchando esta expresión. Todo lo que he expresado, Él dice, estoy dispuesto a pasar este tiempo de humanidad en un embarazo por 9 meses en el vientre de la Virgen. Estoy dispuesto a nacer naturalmente. Estoy dispuesto a ponerme en tiempo, yo siendo el Eterno. Yo estoy dispuesto a nacer bajo el régimen de la ley que ya no funciona, la ley que ya lo han corrompido, pero ahora dice, he aquí vengo. Esto es nuestro Señor Jesucristo. ¿Puedo yo nomás poner un pequeño paréntesis para hacerme una pregunta en esta noche? ¿Estoy yo dispuesto a obedecer al Señor sabiendo la maldad que está a nuestro alrededor? ¿Estoy yo dispuesto a cumplir los mandatos del Señor sabiendo de que esto me puede costar viviendo en un mundo que no respeta a Dios y no quiere cumplir la ley de Dios? Nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dice, y dije, o entonces dije, he aquí, vengo. La encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente tenemos esta frase en el versículo, dice, en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces tenemos en la primera expresión la respuesta del Hijo. He aquí vengo, la disposición del Hijo. En el rollo del libro está escrito de mí. Aquí lo que vamos a ver es el rollo del libro. Ahora, es muy posible de que este rollo era por lo menos la ley mosaica y tal vez algunos otros libros de la Biblia que ya tal vez tuvieron su lugar. Los libros antes del libro de los Salmos, muchos de ellos tal vez ya escritos. Pero bueno, sea como fuere, cuando llegamos aquí tenemos el rollo del libro. No más, venga conmigo, hermana, hermano, o usted también después, por su memoria, piense en lo que el rollo del libro o de los libros habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, podemos iniciar en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando le tenemos en promesa. El Señor promete que va a venir un Salvador. Él está diciéndole al enemigo,
de que la simiente de la mujer, de nuevo, hermanos, es la tercera vez en esta noche que estamos viendo escrituras que nos hablan del mismo tema. La simiente de la mujer dice, tú le herirás en el calcañar y él te herirá en la cabeza. Esto es de que la simiente de la mujer, literalmente de una mujer, va a nacer sin que haya intervención varonil. La simiente de la mujer, no la simiente del varón, la simiente de la mujer. Y va a ser entonces nuestro Señor Jesucristo. La promesa. De nuevo, cuando llegamos al rollo del libro, vamos rápidamente al rollo del libro de Miqueas. Miqueas capítulo 5, versículo 2, ya no es la promesa, ahora es el pueblo. Belén, Efrata. Curiosamente, cuando lo leemos en la profecía de Miqueas, dice que eres el más pequeño entre los pueblos. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, la cita es no el pequeño entre los pueblos, porque de ahí va a salir el grande rey, el Señor Jesucristo mismo. El rollo del libro. Vamos a Isaías capítulo 9, versículo 6. De hecho, el mes que entra, ya van a publicarlo por muchos lados y lo van a colgar, que he aquí una virgen concebirá. Entonces, ya estamos hablando del prodigio. No solamente la promesa que va a venir, no solamente el pueblo donde va a venir, pero ahora el prodigio que va a venir de una virgen, va a nacer. Y capítulo 7 va a hablarnos del niño nacido, el hijo dado. Todo esto hablando de ese prodigio que va a pasar. Llegue conmigo, por favor, a Isaías capítulo 53. Y aquí lo que vamos a tener es la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Venga conmigo a Daniel capítulo 9, versículo 25. Ahí tenemos el periodo en que va a venir. Van a pasar los años o las semanas de años y va a llegar nuestro Señor Jesucristo. El rollo del libro. Entonces, esto es el versículo número 7. Vamos a marchar, hermanos. Versículo número 8. Aquí vamos a notar. Él dice, al hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Nomás el contraste, hermanos, entre versículo 6 y versículo 8. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. No solamente agradó al Hijo al hacer la voluntad. Cuando llegamos a Mateo capítulo 3, vamos a escuchar el Padre exclamando acerca del Hijo, he aquí mi Hijo amado en quien tengo complacencia, contentamiento. El agrado de Dios es hacer su voluntad. Esto es lo que Dios quiere también en la vida de cada uno de nosotros. Pero estamos hablando hoy acerca del Mesías, que en sí lo hizo. Cuando habla acerca del hacer tu voluntad, esta satisfacción que Él marca. Vamos a ver en nuestro Señor Jesucristo lo que es esto de tu voluntad. ¿Cuál era la voluntad del Padre? El Señor Jesucristo, para agradar al Padre, buscó hacer la voluntad del Padre. Por lo tanto, le encontramos en Lucas capítulo 2, en el templo, entre doctores de la ley, haciendo preguntas, contestando preguntas, y cuando sus padres llegan ahí, él dice que no sabíais, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Por qué le era necesario estar en los negocios de su Padre? Porque le agradaba. Era una obligación moral que él decía, eso es lo que yo quiero hacer, me obligo a hacerlo porque eso es lo que quiero hacer. El agrado de su Padre, los negocios de mi Padre. En el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo va a decir que mi Padre obra o trabaja y yo también trabajo. Cuando llegamos y estamos brincando mucho más allá, en el Getsemaní mismo,
El Señor Jesucristo en esta vida terrenal, Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad de Dios no es una cosa fácil, pero es una cosa agradable. Hacer la voluntad de Dios nos va a costar, pero tiene recompensa. Hacer la voluntad de Dios puede ser costoso. No hacer la voluntad de Dios será más costoso. Por lo tanto, aquí, tu voluntad, su deleite, ¿esto de lo que le agrada? La palabra me agrada o me ha agradado es una palabra que quiere decir inclinarse hacia. Es una palabra que quiere decir desear, complacer. Entonces, si el Señor me es el ejemplo de esto, yo me pregunto, ¿qué tal, Pablo, en tu vida? ¿Te agrada hacer la voluntad del Señor? Entonces, no solamente el hacer tu voluntad. Si bien tenemos tu voluntad al principio del versículo, tenemos tu ley al final del versículo. Tu ley está en medio de mi corazón. Confieso de que por demasiado tiempo la ley de Dios estaba en mi cabeza como si fuera unas reglas que uno tuvo que cumplir. Pero la ley de Dios en medio del corazón de nuestro Señor Jesucristo. No puedo sino pensar en una ilustración bastante gráfica de ley en medio del corazón. Estoy pensando en la ilustración del tabernáculo. Y en el tabernáculo hay muchas figuras de nuestro Señor Jesucristo. Probablemente el más completo es el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto estaban 3 artículos. Uno de ellos eran las tablas de la ley. Esto ilustra que en Cristo tu ley está en medio de mi corazón. Que nosotros también tengamos la ley de Dios en medio de nuestro corazón. ¿Pero de qué forma? La ley está en medio de su corazón. Yo nomás voy a mencionar rápidamente 3 cosas. La ley en medio de su corazón en tentación. Porque usted se acuerda. En Mateo capítulo 4, en el versículo 4, Cristo citó Deuteronomio 8, versículo 3. No solo de pan vivirá el hombre. En tentación, cuando el diablo le dijo que convirtiera las piedras en pan, la ley en su corazón tuvo respuesta. En el versículo 7 de Mateo 4, Cristo cita Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Y esta vez es, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo de su corazón salió la ley. Y en el versículo número 10, el Señor Jesucristo cita Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La ley en medio de su corazón en tentación. La ley de Dios en medio de su corazón en predicación. Cuando Cristo estaba predicando, Él dio aprobación a las Escrituras. Por ejemplo, dio aprobación a la ley de Moisés cuando él citó, o hablaba más bien, en Mateo capítulo 5, versículo 18, diciendo ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Entonces él reconoció los escritos de Moisés porque esto era la ley en medio de su corazón. Él lo aprobó la autoridad de los escritos de David en Mateo capítulo 22, versículo 43.
Él dice, pues como David en el Espíritu le llama Señor, etc. Dio aprobación a los escritos de David. Reconoció los escritos de Daniel y les dio autoridad en Mateo capítulo 24, versículo 15. La abominación desoladora que habló Daniel, el que le entienda. Entonces el Señor Jesucristo tenía la ley de Dios en medio de su corazón. Pero no solamente en tentación y en predicación, en crucifixión. Yo sé, hermanos, que vamos a ver este salmo en otra ocasión, pero nomás quiero mencionar esto. En la crucifixión, la ley de Dios que estaba en medio de su corazón. Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y también al final de su tiempo en la cruz, Él dice, consumado es, que en sí es una cita del mismo Salmo 22, versículo 31, porque termina el Salmo diciendo que Él hizo esto. Entonces, la ley en medio de su corazón. Versículo 9. Hermanos, hay varios puntos que ver en estos versículos. Vamos a nomás tocarlos para terminar. Concluir a tiempo, Dios mediante. El saber de Jehová. Pudiéramos ver de que los versículos 9 y 10 nos van a marcar lo que era el patrón del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. O sea, su encarnación llegó aquí y Él entonces vivió aquí. Y vamos a ver de que aquí lo que tenemos, Él va a hablar de lo que hizo, anunció, o sea que llegó para predicar. No refrené mis labios. El acto de Cristo en ministerio, dando el mensaje a grande congregación. Esto de personas que llegaron con Él. Puede usted ver los evangelios y encontrar los lugares donde había grande congregación que escuchó a nuestro Señor Jesucristo. Posiblemente esto es fácil en el Evangelio de Mateo, porque en el Evangelio de Mateo capítulo 5, 6 y 7, esto lo que llamamos nosotros el Sermón del Monte, allí había una gran compañía, porque el capítulo 5 inicia con Cristo viendo a todos aquellos que están ahí escuchando y empieza a enseñar a sus discípulos, etc. Cuando llegamos a los otros capítulos, y vamos a dejar esto, hermanos, esto lo pueden hacer de tarea, buscar donde Cristo abrió sus labios en grande congregación, esta gente alrededor de Él. Pero cuando llegamos al versículo número 10, vamos a notar 5 detalles que Él, al hablarle a su Dios, dice que son de Él. Por ejemplo, en el versículo 10 inicia con tu justicia, sigue con tu fidelidad, después es tu salvación, enseguida es tu misericordia y finalmente es tu verdad. Vamos a hablar por un momento o dos acerca de estas verdades, esas doctrinas de que Él está hablando. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. La justicia aquí es rectitud y virtud. Cristo no lo pudo esconder en su corazón porque era de Él y Él está viviendo delante de ellos. Y mientras otros le criticaban, Él no solamente anunciaba esto, lo vivía delante de los demás. Tu justicia, mientras lo había anunciado en el versículo 9, ahora dice, no lo encubrí, no lo quiero guardar como un secreto de que yo soy justo. Hermano, hermana, yo espero que ninguno de nosotros queremos guardar como un secreto la justicia de Dios que nos ha afectado. Pero bien, entonces Él dice, tu justicia, hablando con Dios todavía, Él dice, he publicado tu fidelidad. La fidelidad es la certeza en su persona
y en su palabra. Fidelidad, su palabra no fallaba y lo que él decía, él cumplió. Y por lo tanto, él va a hablar de esta fidelidad. Gracias a nuestro Dios por lo que vemos en nuestro Señor Jesucristo, llegando aquí a la tierra, expresando la fidelidad de Dios. De nuevo, hermanos, tengo en mente 1 Timoteo 3:16, cuando habla acerca de Cristo diciendo que Dios fue manifestado en carne y él manifestaba entonces la justicia de Dios, él manifestaba la fidelidad de Dios. Y después dice, y tu salvación. Estas son las palabras que salieron de la boca de Simeón cuando a los 40 días estaban en el templo, José y María, y con el niño, o con el bebé. Y entonces Simeón le toma en brazos y dice, ahora deja salir tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Ahora dice, no lo he guardado como un secreto. Simeón lo reconoció por el Espíritu Santo, pero ahora en la vida, el ministerio público de Cristo, ¿cuántos se gozaban de haber conocido la salvación? He publicado tu fidelidad y tu salvación. Él hizo muchos milagros, sí, pero él quería anunciar, publicar la salvación del alma de estas personas. Dice entonces, tu misericordia, no oculté tu misericordia. Interesante que habían puertos en Jerusalén y algunas personas que andaban buscando la misericordia, y hay unos ciegos entre Jericó y Jericó que andaban clamando por la misericordia. Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y había uno en el Evangelio de Lucas capítulo 10 que necesitaba de la misericordia de Dios, y llegó el buen samaritano para mostrarle esta misericordia. Él dice, no oculté tu misericordia. Misericordia es bondad, es su hermoso favor, porque la palabra misericordia contiene la idea de hermosura y también favor. Por eso digo, la misericordia es su hermoso favor. Y después dice, tu verdad. Tu verdad es la estabilidad de confiabilidad. Dice el Señor Jesucristo, no guardé secreto ninguna de estas verdades. Hermanos, así termina la parte mesiánica de este salmo. Nosotros vamos a pararnos ahí. Esto de en grande asamblea es la misma palabra de grande congregación del versículo 9. Un lugar donde había mucha gente congregada alrededor de Cristo. Y Él está dándoles de entender estas maravillosas verdades de Dios. Que el Señor nos ayude a apreciar aquel que vino como el Mesías. Y Él, quien es nuestro Salvador, que le vamos a adorar para siempre. Bueno es aprender cosas de Él ahora aquí en la tierra y así llegar con un corazón rebosando de gratitud. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias te queremos dar en esta noche por la grandeza de tu palabra. Gracias por los tesoros escondidos en la sagrada página, y te pedimos que al aprender más y más nosotros podamos adorarte más, servirte mejor y anticipar, amar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Señor, como decían en otra ocasión, el que amas está enfermo, y oramos por nuestros hermanos que sufren de enfermedad el día de hoy. Suplicamos por restauración de salud. Suplicamos por ánimo en el corazón
suplicamos por sabiduría en el vivir. Y te pedimos, Padre, que hoy mismo nosotros podemos disfrutar de tus misericordias y bendición. Gracias te damos por cada uno que está conectado en esta noche y suplicamos que tú le hayas dado una porción a cada uno. Y de nuevo queremos darte las gracias por tu Hijo amado, nuestro amado Salvador. Su llegada aquí al mundo. Oh Señor, gracias te damos que Él vino. Y suplicamos que nuestros días aquí en la tierra sean de servicio para Él, esperando su pronto regreso. Nos dejamos en tus manos, agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.